Bien, en esta serie de videos vamos a explicar lo que son funciones. Una función básicamente es el conjunto de instrucciones que se ejecutan y que generalmente retornan un resultado. Hasta cierto punto ustedes ya han trabajado con funciones. La función más clara en la que han trabajado es la función main, ¿sí? Sino que ustedes están acostumbrados siempre a colocar la estructura básica que le llaman, pero la estructura básica es una función y se llama main, ¿ok? También han usado unas funciones, o sea, una cosa es, que eso lo vamos a ver después, una cosa es definir la función y otra cosa es invocar la función, ¿sí? Ustedes han hecho las dos cosas, ustedes han definido la función, que es el main, donde usted coloca toda la programación, ahí eso es definir la función. E invocar es cuando usted llama a la función. Alguien ya la definió, alguien la escribió, cualquier persona la escribió y usted lo único que hace es invocarla para usarla. ¿Ok? Entonces, usted ya ha usado unas funciones. Usted usó getLine, usted usó system, ¿sí? Esa función usted la sabe. La ha usado en dos ocasiones, la ha usado. En el system post y en el system CLS. System es una función, ¿sí? Y getLine también es otra función, ¿sí? Vamos a ver otras funciones también, pero quiero que sepan que ustedes ya hasta cierto punto han hecho uso de esto, ¿ok? Solo que no sabían cómo se llamaba probablemente, ¿ok? Las funciones son usadas como parte de las instrucciones en una aplicación. Claro, o sea, usted System Post, eso es parte de su aplicación, es parte de las instrucciones, ¿verdad? El System CLS también es parte de sus instrucciones. Una función normalmente es creada con instrucciones que son usadas repetitivamente dentro de la aplicación. A veces, cuando usted tiene que repetir ciertas situaciones, ciertas instrucciones, usted simplemente las escribe en una función y en lugar de volver a escribir todas esas instrucciones que están dentro de la función, usted simplemente invoca a la función y nada más, ¿sí? Miren cómo System, usted lo usó cuando usted hizo el menú, usted usó System en el menú para limpiar el CLS y después al final volvió a usar System, ¿sí? Si se da cuenta, usted puede usar su función en cualquier parte de la aplicación, ¿ok? No es que usted la escribe una vez y la usa solo una vez, no. Usted la puede usar varias veces en distintas partes de la aplicación. Obviamente aplicando lógica, pues no. Si usted necesita usar la función, pues usted la usa, ¿sí? No la va a llamar si es que no la necesita, ¿ok? Existen funciones que ya están creadas y que solo es necesario invocarlas. Eso es lo que había dicho con la función system, ¿sí? Que usted solo la invoca, nada más. Usted no la escribe, no la hace, no la programa. Solo la invoca, la llama, ¿ok? La llama, le hace un call, ¿ok? Eh, Todas estas funciones son empaquetadas dentro de algo que se conoce como librerías, ¿sí? Cuando usted escuche, mira, esta es la librería o este es el API, así también le llaman, es el API o es la librería que te permite, no sé, que te permite manipular un objeto, pues usted sabe que dentro de esa librería hay varias funciones que la gente ha programado, los programadores expertos han programado esto, han desarrollado esto, ¿sí? Y lo único que usted tiene que hacer es invocar a la función para usarla en algún producto que usted esté construyendo, ¿sí? Estructuras para crear una función. La estructura básica para crear una función o definir, porque eso también le saben llamar, definir o crear, ¿sí? Para definir o crear una función se trabaja con esta estructura, esta que estoy señalando aquí, ¿sí? Se define primero el data type que va a entregar esa función. Las funciones, recuerden que devolvían un resultado, ¿sí? Devolvían un resultado. Y ese resultado tiene un data type. Ese resultado puede ser entero, ese resultado puede ser float, ese resultado puede ser string, puede ser char, puede ser incluso un boolean, ¿ok? O sea, usted siempre tiene que definir un,
un tipo de dato para el resultado de su función. Recuerden que las funciones devuelven resultados. Si es que su función no va a devolver resultado, porque puede darse el caso de que su función no va a devolver, solo va a ejecutar las instrucciones que están dentro de la función, pero no va a retornar ningún resultado. Si es que ese es el caso, usted lo que tiene que escribir aquí en data type, en lugar de escribir int, bool, float, string, en lugar de escribir eso, usted lo que va a escribir es la palabra void, V-O-I-D, ¿ok? Void, como de anulado, así, ¿ok? Luego del data type, sea el que sea, int, float, void, lo que sea, usted va a escribir el nombre de la función. Usted le tiene que dar un nombre a esa función. Ah, mi función se va a llamar calcular impuesto. Ah, pues ok, se llama calcular impuesto. Si su función se va a llamar calcular IVA o calcular tax, pues se va a llamar de esa manera, ¿sí? Usted le pone el nombre. Lo importante, y esto sí es muy importante, que sea un nombre que identifique plenamente a la función, ¿sí? No va a poner calcular IVA y dentro, o calcular tax, y dentro de esa función va a escribir toda la programación para calcular un descuento. O sea, no tiene sentido, ¿sí? No hace ni lo uno ni lo otro. No hace lo que está dicho en la función y tampoco ejecuta lo que tiene que ejecutar. O sea, tiene que haber coherencia entre el nombre y las instrucciones que se colocan dentro de esa función. Tampoco coloque un nombre general, o sea, si usted pone impuesto, le pone impuesto. Ok, pero ¿qué impuesto es? O sea, ¿es impuesto a los ingresos? ¿Es impuesto a los consumos? ¿Qué tipo de impuesto es? O sea, póngale un nombre adecuado. No importa si su función, si el nombre de su función es largo, no importa. Lo importante es que no tenga espacios, eso sí. Y tampoco que tenga preposiciones. O sea, usted no va a calcular, o sea, usted no va a poner un nombre, la función se va a llamar calcular impuesto de la compra. No, o sea, la palabra de la, o sea, perdón, las preposiciones, la preposición de y el artículo la, eso está de más, ¿sí? No lo ponga. Otra cosa, no deje espacio entre los nombres de las funciones. Por ejemplo, calcular impuesto. No va a dejar calcular espacio impuesto. No, que sea todo junto, ¿sí? Normalmente las funciones empiezan con un verbo, ¿sí? Calcular, generar, crear, definir. ¿Sí ve? Un verbo siempre empieza con un verbo, ¿ok? Son simplemente pequeños, buenas prácticas de programación, ¿no? Luego del nombre de la función, usted debe colocar debe abrir y cerrar un paréntesis, ¿sí? Dentro de ese paréntesis van los parámetros de la función. Ahora, existen casos donde la función no tiene parámetros. ¿Qué son parámetros? Parámetros no se confundan, simplemente son unas variables, nada más, son variables que usted va a definir dentro de esa función, ¿sí? Son variables. Obviamente, al definir usted, al declarar variables, usted tiene que ponerle un data type, ¿sí? En eso estamos claros todos. Pero básicamente los parámetros se les da a las variables que van a ser usadas dentro de su función, ¿ok? Entonces, de hecho, los parámetros sirven para que un programa o una aplicación se comunique con la función, ¿sí? Por ejemplo, si usted necesita calcular el tax de la compra de un producto, ¿qué parámetros usted necesita? Pues usted va a necesitar, en pocas palabras, lo que le estoy diciendo es qué, qué datos usted necesita para la función calcular tax. Pues usted va a necesitar el monto de la compra probablemente, ¿sí? Y ese monto es un parámetro, ¿sí? Porque si usted no ingresa, no le da ese valor a la función, si usted no le ingresa ese parámetro a la función no va a trabajar, ¿sí? Hay funciones que por su naturaleza necesitan de ciertos valores, de que se le ingresen ciertos valores para que la función lleve a cabo su trabajo, ¿sí? Fíjense, un parámetro bien acostumbrado al que ustedes están, ¿sí? Es el parámetro, el que ponen después de system, ¿sí? Ustedes ponen entre comillas, ponen pos o entre comillas ponen CLS. Eso de ahí es un parámetro,
¿sí? Ustedes están enviándole un parámetro, porque si ustedes dejan solo el espacio en blanco y solo dejan los paréntesis abiertos y cerrados, obviamente, si solo dejan ese espacio en blanco, la función no les va a funcionar, ¿sí? Valga la redundancia, ¿sí? No les va a llevar a cabo su trabajo, ¿sí? Va a decir, bueno, ok, tú me invocaste, pero no tengo la información necesaria para poder trabajar, para poder hacer mi trabajo. Eso te va a decir la función. Y eso no es que esté, obviamente eso está mal, pero existen funciones que trabajan sin la necesidad de que usted le dé unos valores, ¿sí? En este caso, la función system ha sido programada para que obligatoriamente tenga que recibir un parámetro, ¿sí? Para poder trabajar, ¿ok? Así se define la función. Data type, nombre de la función, abre paréntesis y dentro de los paréntesis pueden ir los parámetros, ¿ok? Y luego de definir esa línea, usted tiene que abrir y cerrar una llave, ¿ok? Y dentro de esa llave, ¿sí? Usted va a colocar todas las instrucciones que se van a ejecutar, ¿sí? Cuando la función sea invocada, ¿sí? O sea que cuando usted llame a la función, todas esas instrucciones que están dentro, pues van a llevarse a cabo, se van a ejecutar, ¿ok? Usted podría crear en este momento una función para mostrar el menú de una aplicación. Usted lo puede hacer. Todo ese cout que iba con 1, ventas, 2, caja, 3, servicio al cliente, 4, salir. Esas instrucciones usted las puede colocar dentro de esa función, ¿sí? Bien, el resultado que retorna la función normalmente es almacenado en una variable. Esto es, se podría decir que es una regla, ¿sí? Cuando usted crea una función y cuando usted invoca esa función, si la función devuelve un valor, o sea, retorna un resultado, ese resultado tiene que ser almacenado en una variable. Siempre, ¿sí? Siempre, ¿ok? Hay funciones que sí requieren datos, otras que no requieren datos para poder llevar a cabo su tarea. Eso es lo que les comenté no hace mucho. Les dije que hay funciones que necesitan datos para llevar a cabo sus trabajos. Si usted no le da esos datos, el programa va a generar un error y va a decir, yo no puedo trabajar esta función porque no tengo los datos necesarios para trabajarla. Acuérdese la de calcular el tax. Si usted no le envía el monto de la compra, pues no va a poder calcular el tax. ¿Ok? Los datos que requieren las funciones son listados dentro de los paréntesis. Eso lo dijimos también. Y estos datos toman el nombre de parámetros. ¿Ok? Eso es lo que se conoce como parámetros. ¿Cómo invocamos funciones? La manera de llamar a una función para que cumpla su trabajo es mediante el nombre de la misma, seguido de unos paréntesis. O sea, usted siempre cuando quiera llamar a una función, usted la llama por su nombre. Es como cuando usted llama a una persona, oye Juan, ven acá, lo mismo. Si usted en lugar, obviamente no le va a poner oye función, no le va a poner así, ¿no? Pero sí lo va a llamar por su nombre. Entonces, usted coloca el nombre y coloca los paréntesis. Y si la función requiere unos parámetros, pues usted le empieza a insertar los parámetros dentro de los paréntesis. ¿Ok? Si es que no requiere parámetros, pues los paréntesis irán en blanco. ¿Ok? Usted lo sabe, póngase el ejemplo, la función system. Utilice esa función, analice esa función. Mire que usted la está invocando. Cuando usted escribe system pause, usted está invocando la función. Y la está invocando por su nombre. La función se llama system. ¿Sí? Y dentro de los paréntesis usted está colocando el pause, que eso de ahí es un valor, ¿sí? Es un valor que usted está enviando como parámetro de la función, ¿ok? Si una función tiene un data type, o sea, tiene algo diferente de void, es porque va a retornar un resultado. Si la función, usted declara que la función va a ser int, eso significa que obligatoriamente va a retornar un valor entero, ¿sí? Va a retornar un número entero, ¿ok? Entonces, si la función retorna un valor, pues usted tiene que ese valor guardarlo en una variable. Por eso es que usted lo escribe de esta manera. Nombre de función, en este caso, fíjense este caso, la función se llama, valga la redundancia, nombre función.
y usted está enviándole los parámetros X y Y. Son valores, o sea, usted internamente está enviando valores, aunque usted los vea como variables ahí, usted está enviando valores, ¿ok? Entonces, cuando la función hace su trabajo, lleva a cabo todas las instrucciones que están definidas en la función, pues llega un momento en que tiene que retornar un resultado. Entonces, ese resultado, la función usted la llama aquí, y ese resultado se va a almacenar aquí en esta variable llamada resultado. Ojo, son nombres de variables. Bien pudo haberle cambiado el nombre, pudo haber sido R solamente, ¿sí? Pero lo que quiero enseñarles es que cuando la función retorna un valor, usted lo tiene que igualar a una variable, siempre, 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 ¿ok? Bueno, funciones existentes. En C++ y en cualquier lenguaje hay muchas funciones. Perdón, hay muchas funciones. Eh, Normalmente las funciones más populares, por decirlo así, sobre todo en C++, son las matemáticas y las de string. ¿Ok? Dentro de las funciones matemáticas tenemos ceil, tenemos floor, pow, log, log10, sqrt, rand, y tenemos otras funciones, ¿sí? No solo son las únicas, solo que he escrito unas como ejemplo, ¿sí? Y en un siguiente video vamos a explicar esto de aquí, ¿sí? Vamos a llevar a cabo estas funciones. Lo mismo las funciones string, tiene getLine, assign, add, length, substr, que es el substring, swap, find, rfind. Usted tiene todas esas funciones y vuelvo y repito, no son las únicas, hay muchas más, ¿ok? Y también tiene las funciones personalizadas. Las funciones personalizadas es cuando a usted le toca definir una función. Por ejemplo, la función calcular tax, esa la va a definir usted. Eso nadie en el mundo lo ha programado, lo va a programar usted. ¿Ok? Si usted quiere crear una función para mostrar un menú, pues eso es una función totalmente personalizada porque usted le está dando ese toque. En cambio, estas funciones de acá arriba ya son predefinidas, ya alguien las escribió y usted no tiene que romperse la cabeza por saber cómo están escritas. Usted lo único que tiene que hacer es invocarlas y usarlas para su beneficio. ¿Ok? Entonces, en un siguiente video vamos a llevar a cabo esta práctica usando estas funciones que están aquí. Nos vemos en el siguiente video.